El Señor les bendice, amados hijos e hijas del Rey. Bienvenidos a un estudio más del libro de Apocalipsis. Nos encontramos en la serie Las cosas que son. Eh, el título de este estudio es Esmirna, la iglesia fiel, que se encuentra en Apocalipsis 2, 8, 11, y vamos a leerlo. El mensaje Esmirna dice así: y escribe al ángel de la iglesia en Esmirna, el primero y el postrero, el que estuvo muerto y vivió, dice esto: yo conozco tus obras y tu tribulación y tu pobreza, pero tú eres rico, y la blasfemia de los que se dicen ser judíos y no lo son, sino sinagoga de Satanás. No temas en nada lo que vas a padecer. He aquí, el diablo echará a algunos de vosotros en la cárcel, para que seáis probados, y tendréis tribulación por 10 días. Sé fiel hasta la muerte, y yo te daré la corona de la vida. El que tiene oído, oiga lo que el Espíritu dice a las iglesias. El que venciere no sufrirá daño de la segunda muerte. Pidamos la bendición del Señor. Amado Padre Celestial, nos dirigimos a ti con reverencia, rogándote en el nombre de Jesús que sea tu Espíritu Santo quien nos guíe en todo momento, que nos ayudes a aplicar esta palabra tuya a nuestras vidas, que podamos ser ejemplo en ello, y queremos darte toda la gloria y toda la honra. En el nombre de Jesús. Amén. El título para este estudio podría ser también el siguiente: firmeza en medio del sufrimiento. Y este segundo mensaje del Señor Jesucristo está dirigido a Esmirna, otra ciudad grande, tal vez la más hermosa de las 7. Era próspera y fiel a Roma, y también era conocida por sus avances en ciencia y medicina, y se consideraba el orgullo de Asia. El nombre Esmirna significa amarga y se relaciona a la palabra mirra. La ciudad en la actualidad sigue siendo una comunidad que funciona hoy y se la llama Izmir. La asamblea de Esmirna fue perseguida por la fe, lo que explica por qué el Señor hace énfasis en su muerte y resurrección al empezar su mensaje. Sin que importe lo que el pueblo de Dios haya experimentado, su Señor se identifica con ellos. Cerca del año 25 después de Cristo, esta ciudad ganó la distinción única de levantar un templo al emperador Tiberio, y en ella se destacó el culto a dicho emperador, y cada año los habitantes tenían que quemar incienso ante el busto del emperador y declarar que él era el Señor. Posiblemente ese acto tenía más significado político que religioso, pero la mayoría de los cristianos se negaba a cumplirlo y fueron perseguidos. En Esmirna, 60 años más tarde, Policarpo, a la edad de 86 años, rehusó hacerlo y dio un testimonio firme y murió quemado por su fe. Él fue el llamado el 12º mártir de Esmirna, quien al morir exclamó: ¿cómo puedo blasfemar de mi rey que me salvó? Y bueno, esto nos permite entrar al primer punto, la dedicatoria a la iglesia de Esmirna, y el mensaje pues está dirigido a los siguientes destinatarios. En primer lugar tenemos al pastor de la iglesia. Policarpo fue martirizado en el año 168. Después de su conversión, él era obispo y probablemente es el ángel de la iglesia de Esmirna aquí nombrado. Recordemos que cuando dice ángel se refiere al líder de la iglesia, al pastor de la iglesia, y no a un ser angelical, como ya lo vimos en el estudio de Éfeso. Se dice que las alusiones a persecuciones a la fidelidad concuerdan con este parecer. Ignacio, en viaje para su martirio en Roma, escribió a Policarpo, entonces en el año 108, quien era obispo de Esmirna, me refiero a Policarpo. Si su obispado comenzó 10 años o 12 antes, bueno, las fechas armonizarían. Tertuliano e Ireneo también, quien había conversado con Policarpo de joven, nos dice que Policarpo fue consagrado obispo de Esmirna por el apóstol Juan, el discípulo amado. Y bueno, esto nos permite continuar con la iglesia de Esmirna. Escribe al ángel de la iglesia. Parece ser que el evangelio llegó allá desde Éfeso, según Hechos 19:10. Y como ciudad típicamente comercial, bueno, abundaban en ella los judíos, quienes se oponían fieramente a la iglesia de Cristo, como podemos leer ahí en el versículo 9: yo conozco tus obras y tu pobreza y tu tribulación, pero tú eres rico, y la blasfemia de los que se dicen ser judíos y no lo son, sino sinagoga de Satanás. De esta oposición de los judíos tenemos también testimonio en Hechos
13:50, 14:2, 5:19, 17:5 y 24:2. Pues Esmirna era ya entonces una ciudad bellísima, edificada junto a un entrante del mar Egeo, y se le considera la ciudad más bella, extensa, gloriosa y pintoresca del Asia Menor. El viento que viene del mar la refresca incluso en el caluroso estío de Turquía. Y en lo alto de la colina Pagos había un grupo de hermosos edificios llamados la Corona de Esmirna. Y a esto viene quizás la alusión del versículo 10, la corona de la vida. Y bueno, en esta parte concluimos con la ciudad. Esta ciudad fue fundada antes del siglo VII y se supone que fue la patria de Homero. Fue destruida en el siglo VI antes de Cristo y reconstruida por Lisímaco a principios del siglo III antes de Cristo, hasta llegar a ser una de las más prósperas ciudades del Asia Menor. Los romanos la premiaron por su lucha heroica contra Mitrídates y le concedieron numerosos privilegios, y por ello se levantó allí en el año 195 antes de Cristo un templo a la diosa Roma, el cual se supone ser el primero del mundo en su género. Durante el reinado de Tiberio, en el año 26 después de Cristo, fue levantado allí un templo al emperador. Y esto nos permite continuar con el segundo punto, el Cristo glorificado en la iglesia de Esmirna. Y aquí tenemos la descripción del Señor, en primer lugar, como el creador y soberano de la historia, el primero y el postrero. La descripción de Cristo como el primero y el postrero enfatiza que Él es el creador y soberano de la historia. Esto y la referencia a su victoria sobre la muerte inyectaron seguridad, ánimo y esperanza a los creyentes que necesitaban confiar cada día en los cuidados de Dios y que tenían un futuro terrenal incierto. Por esas razones que el primero y el postrero se dirige con mucho cariño y ternura, porque no la estaban pasando bien los hermanos ahí en Esmirna durante el tiempo de los finales del primer siglo, cuando les escribió Juan. Esto nos permite continuar, ¿verdad?, con la descripción del Señor, la omnipotencia de Cristo, porque les dice: el que estuvo muerto y vivió, dice esto. Recuerden que el Señor Jesús había dicho: yo pongo mi vida de mí mismo, nadie me la quita. Tengo poder para ponerla y tengo poder para volverla a tomar. Este mandamiento recibí de mi Padre. Así que Cristo es omnipotente, como lo podemos ver ahí en Apocalipsis 1:8. Él mismo lo declara. Dice así: yo soy el alfa y el omega, principio y fin, dice el Señor, el que es y que era y que ha de venir, el Todopoderoso. Así que estamos seguros y confiados en que si el Señor resucitó por su mismo poder, tiene la capacidad para resucitarnos también a nosotros. Y tenemos varias promesas maravillosas en la palabra de Dios, como por ejemplo segunda a los Corintios 4:14, que dice así: sabiendo que el que resucitó al Señor Jesús, a nosotros también nos resucitará con Jesús y nos presentará juntamente con vosotros. Este es un verso que hay que memorizar. Y otro escrito por el apóstol Pablo, primera de Tesalonicenses 4:14, que dice así: porque si creemos que Jesús murió y resucitó, así también traerá Dios con Jesús a los que durmieron con él. Qué esperanza tan grande tenemos nosotros los cristianos referente a esto. Por eso debemos seguir compartiendo la palabra del Señor a aquellos que nunca han escuchado el verdadero mensaje del Evangelio de la gracia de Dios, de tal forma que, bueno, esforcémonos a seguir compartiéndolo, porque el Evangelio, recuerden, es poder de Dios para salvación. Y bueno, esto nos permite continuar con el tercer punto, el reconocimiento a la iglesia de Esmirna, la cual es elogiada por el Señor en este inciso A. Y en primer lugar, bueno, pues el Señor la elogia por no negar su fe. Él le dice: yo conozco tu tribulación. Cristo reconocía su aflicción y pobreza. Los creyentes de Esmirna eran perseguidos por no negar su fe ante las exigencias del emperador, que quería que ofrecieran incienso y le declararan como su Señor. Los cristianos verdaderos nunca vamos a hacer eso, declarar a un ser humano como Dios. Los seres humanos nunca podremos llegar a ser dioses. Solamente hay un Dios verdadero, y ese Dios verdadero se hizo hombre. Juan 1:1 nos dice así: en el principio ya existía el Verbo, y el Verbo estaba con Dios, y el Verbo era Dios. Y en el capítulo 1, verso 14, dice: y aquel Verbo fue hecho carne
y vino y habitó entre nosotros. Y lo vimos, dice el apóstol Juan, lleno de gracia y de verdad. Así que el Señor de la iglesia no reprende a los cristianos de Esmirna. No eran perfectos, pero se mantenían fieles aún en medio del sufrimiento, y esto pues es motivo de encomio y de reconocimiento de parte del Señor. En segundo lugar, la iglesia de Esmirna, elogiada por su firmeza. Cuando se dirige a ellos y le dice: yo conozco también tu pobreza. Sin embargo, eran ricos espiritualmente, pero la persecución y la opresión les causaron pobreza material. Muchas puertas económicas se cerraron para ellos y las personas no querían venderles o comprarles sus productos, así que no la pasaban absolutamente nada bien. Sin embargo, ellos se mantuvieron firmes en medio de esta prueba tan dura. ¿Cómo podían vender y adquirir recursos? Pues no había la probabilidad, de tal manera que cuando menciona aquí tu pobreza, la cual conoce el Señor, Él sabe por lo que se está pasando. Sin embargo, Él ha prometido que nunca nos va a dejar ni nos va a desamparar, porque no hay hijo de Dios que mendigue pan. También elogia a esta iglesia por su condición real. La condición real de ellos para el Señor era: pero tú eres rico. Bueno, vivían para los valores eternos que nunca cambiarían, riquezas que nunca les serían quitadas. Como dice el apóstol Pablo, como pobres, mas enriqueciendo a muchos. Ellos vivían de esta manera, en una pobreza material extrema, de tal manera que aún en medio de esa pobreza seguían enriqueciendo a muchos al predicarles el evangelio, a compartirles el amor de Dios, y muchos de ellos llegaban a la fe. Esto podemos encontrarlo ahí en 2 Corintios 6, 10 y 8, 9. Es más, su sufrimiento por Cristo solo aumentaba sus riquezas. Y bueno, este término rico, en primer lugar, cualquier circunstancia externa dice que el cristiano de Esmirna era pobre y aún destituido, pero Jesús miró a través de las circunstancias para ver que ellos eran en verdad ricos. Una dulce fragancia, Esmirna, el más pobre pero el más puro de los 7. Este término, en segundo lugar, rico, es lo que Jesús pensaba que eran. Y si Jesús los consideraba ricos, entonces eran ricos. Nuestra estimación de nosotros mismos es mucho menos importante que la estimación que Dios tiene de nosotros. En contraste, los cristianos en la Odisea pensaban que eran ricos, pero en realidad eran pobres, como dice ahí en el capítulo 3, versículo 17. Porque tú dices: yo soy rico y me he enriquecido y de ninguna cosa tengo necesidad. Y no sabes que tú eres un desventurado, miserable, pobre, ciego y desnudo. De tal forma que la Odisea era una iglesia rica hablando materialmente, pero espiritualmente estaba en la pobreza. Por lo tanto, es mejor ser una iglesia pobre pero rica que una iglesia rica pero pobre. Y en tercer lugar, bueno, cuando se refiere el Señor al contraste y tu pobreza, pero tú eres rico, bueno, pues este contraste entre pobreza material y riqueza espiritual de los cristianos en Esmirna nos recuerda que no hay nada inherentemente espiritual en cuanto a ser rico, aunque también no hay nada inherentemente espiritual en ser pobre. Las riquezas materiales son un obstáculo para el reino de Dios, un obstáculo que algunos no logran vencer, como lo dice el Señor en Marcos 10, 23, 25, que dice así: entonces Jesús, mirando alrededor, dijo a sus discípulos: cuán difícilmente entrará en el reino de Dios los que tienen riquezas. Los discípulos se asombraron de sus palabras, pero Jesús, respondiendo, volvió a decirles: hijos, cuán difícil le es entrar en el reino de Dios a los que confían en las riquezas. Más fácil es pasar un camello por el ojo de una aguja que entrar un rico en el reino de Dios. Esto les dice después de hablar con el joven rico, ¿verdad? Al cual le dijo: bueno, pues vende todo lo que tienes y dáselo a los pobres. Y como era muy rico, pues se lamentó y no hizo nada y se fue. Se perdió su vida, porque la Biblia no nos enseña aquí o nos dice que el joven rico se haya arrepentido. Todo lo contrario, no quiso dar sus riquezas y seguir al Señor, sino continuar con ellas y pues no seguirlo. Por lo tanto, no hay nada en malo en tener dinero.
El problema es que el dinero nos atrapa fácilmente. El problema no es el dinero, sino el amor desmedido al dinero. Muy a menudo las riquezas materiales son adquiridas y mantenidas a expensas de verdaderas riquezas espirituales. En los días de gloria del Renacimiento papal, por ejemplo, un hombre caminó con el Papa y se maravilló del esplendor y la riqueza del Vaticano. Aunque yo les puedo decir que en el viaje que hicimos como familia a Roma, Roma es una de las ciudades más sucias y qué vergüenza ver que ahí alrededor del Vaticano esté llena de basura, pintarrajeada, sin barrer, sin limpiar, qué vergüenza. En aquel tiempo que les cuento, el Papa le dijo a esta persona, ya no tenemos por qué decir lo que Pedro le dijo al hombre paralítico: no tengo oro ni plata, presumiendo, ¿verdad?, de que ahora pues tenían grandes construcciones y bancos, vamos a decir que un propio país dentro de otro. Pero lo que le contestó aquel hombre, pues sí, ya no podemos decir eso, pero tampoco tú puedes decir levántate y anda. ¿Se acuerdan la historia de aquel hombre que estaba ahí postrado? Entonces les estaba pidiendo limosna a Pedro y a Juan. Y entonces Pedro le dijo, bueno, míranos, no tenemos ni oro ni plata, pero lo que tengo te doy. Levántate en el nombre de Jesús. Y aquel hombre se levantó. Así que la iglesia de Esmirna también era rica en liderazgo. Uno de los pastores de esa iglesia, como ya mencionamos, se llamaba Policarpo. Él era uno de los discípulos del apóstol Juan y sirvió en Esmirna hasta el año 155 después de Cristo, fecha en que murió heroicamente como un mártir. Y esto nos permite continuar con el reconocimiento a la iglesia de Esmirna, guardada por el Señor. En primer lugar, de los falsos creyentes, la blasfemia de los que se dicen ser judíos y no lo son. El Señor también conocía, también sabía de la blasfemia de parte de los que se dicen ser judíos, judíos por descendencia nacional, pero no espiritualmente de la verdadera circuncisión, porque la circuncisión a la que se refiere Pablo es la circuncisión del corazón, no a la circuncisión física. Los judíos blasfemaban a Cristo tildándole del ahorcado, como en otras partes. En Esmirna se opusieron, pues sí, duramente al cristianismo, y en el martirio de Policarpo se unieron con los paganos en el clamoreo para que fuese echado a los leones, y habiendo obstáculo a ello, bueno, pues demandaron que fuese quemado vivo y con sus propias manos llevaron la leña para la hoguera. Los judíos calumniaron a los creyentes e incitaron a la población contra la comunidad cristiana ahí en Esmirna, y estos judíos estaban exentos de las demandas de adorar al emperador, pero siempre buscaban agradar a las autoridades, acusando a los cristianos de ser desleales. Ellos causaron muchos problemas similares a Pablo y su equipo misionero, ¿lo recuerda? En segundo lugar, bueno, el Señor reconoce a la iglesia de Esmirna de la falsa comunidad cuando le llama a los judíos sino que sinagoga de Satanás. Estos enemigos no eran verdaderos judíos porque no habían recibido a su Mesías, no lo habían reconocido y no habían sido transformados interiormente por la obra del Espíritu, como podemos leer en Romanos 2, 28, 29, que dice: pues no es judío el que lo es exteriormente, ni es la circuncisión la que se hace exteriormente en la carne, sino que es judío el que lo es en lo interior, y la circuncisión es la del corazón en espíritu, no en letra, la alabanza del cual no viene de los hombres, sino de Dios. Estos enemigos, como podemos ver, entonces no eran verdaderos judíos. Al oponerse a la genuina comunidad de la fe, pues se hicieron sinagoga de Satanás. El diablo es la fuente real de las persecuciones, y veremos que él es también uno de los actores principales en la escena apocalíptica. La única vez que se emplea el término sinagoga en el Nuevo Testamento por la Asamblea Cristiana, y eso por el apóstol que por más tiempo mantenía la unión de la iglesia y la sinagoga judaica. Conforme los judíos oponían más y más al cristianismo y este se arraigaba más y más en el mundo gentil, el término sinagoga se dejaba del todo para aquellos, y los cristianos se apropiaron exclusivamente del honorable término de
iglesia, por eso Juan se dirige a ellos, ¿verdad? Como la iglesia de Esmirna. Esto se puede contrastar un tiempo más primitivo, cuando la teocracia judaica es llamada la iglesia en el desierto, la congregación del Señor, y aún en Santiago 2.2 es vuestra asamblea, sinagoga, no de Dios. Los judíos, que podrían haber sido la iglesia de Dios, ya por su oposición e incredulidad, bueno, pues habían llegado a ser la sinagoga de Satanás. Así el trono de Satanás, bueno, pues representa la oposición pagana al cristianismo, las profundidades de Satanás, la oposición de los herejes, como dice Apocalipsis 2.24. Pero a vosotros y a los demás que están en Tiatira, a cuantos no tienen esa doctrina y no han conocido lo que ellos llaman las profundidades de Satanás, yo os digo, no os impondré otra carga. Bien, pues continuamos con el punto número 3, el reconocimiento a la iglesia de Esmirna, en el que es animada por el Señor a no temer al sufrimiento. No temas en nada lo que vas a padecer. El capitán de nuestra salvación no les guarda escondidas las cosas que sus fieles testigos pueden tener que sufrir por su nombre. Nunca trata de ganar a adherentes con la promesa de que hayan de encontrar todo fácil y placentero. Cuando el Señor hizo un llamado a los discípulos, les decía que tome su cruz cada día y sígame, de tal forma que una persona que tomaba la cruz sabía que iba a terminar como su Señor. Cuando el Señor tomó la cruz ahí en la Torre Antonia y se dirigió al Monte de la Calavera, el Señor terminó clavado en esa cruz por voluntad propia para salvarnos. Y también les dice que no deben de temer al encarcelamiento. He aquí, el diablo echará a algunos de ustedes a la cárcel. El diablo, el acusador, él obró por medio de los acusadores judíos contra Cristo y contra su pueblo. El conflicto de estos no era con mera carne y sangre, sino con los príncipes de las tinieblas de este mundo, como dice el apóstol Pablo a los Efesios, que no tenemos lucha contra carne ni sangre, sino contra principados, potestades, contra los gobernadores de las tinieblas de este siglo, contra huestes espirituales de maldad. Bueno, pues aquí la lucha se arreció mucho en Esmirna, pero el Señor les aseguró que Él sabía los planes del diablo y tenía control completo de la situación. Algunos de los creyentes serían echados en la cárcel y juzgados como traidores a Roma. Sin embargo, su tribulación no sería larga. En la Biblia, 10 días significa un breve tiempo, como podemos verlo en Génesis 24:55 o en Hechos 25:6. Que dice, Pablo dijo, ante el tribunal de César estoy, donde debo ser juzgado. A los judíos no les he hecho ningún agravio, pero tú sabes muy bien. Aquí Jesús recalca lo importante que es la fidelidad, seguir siendo fiel a Cristo sin que importe lo que el gobierno amenaza hacer. Jesús describe la naturaleza de la persecución que vendría en contra de los cristianos en Esmirna, y el ser echado a la cárcel era una persecución severa. En aquel día la cárcel nunca era utilizada para rehabilitar a nadie y raramente era utilizada para castigar a alguien. Normalmente eras echado a la cárcel mientras esperabas juicio y ejecución. Convertirse al cristianismo en cualquier lugar era convertirse en un forajido. En Esmirna, sobre todos los lugares, entrar en una iglesia cristiana era literalmente inmolarse. En Esmirna la iglesia era un lugar para héroes, como podemos ver ahí en la gráfica. Y tenemos a Policarpo, ¿verdad? En la película, que yo recomiendo mucho que la vean. Vemos cómo es puesto ahí en ese madero amarrado. En la parte de abajo ahí está la leña que los mismos judíos trajeron para que lo quemaran. Y bueno, vemos ahí al soldado romano de la izquierda con la antorcha para prenderle fuego, y al otro, bueno, pues apoyándole para que no se les vaya a escapar Policarpo, cuando ya había decidido morir por causa del evangelio de Cristo. Así que tampoco el Señor está sin saber. Por esa razón les anima también para no temer a la prueba, porque Él sabe que van a ser probados, y probados con la tentación por el diablo.
El mismo acontecimiento es tanto una tentación de parte del diablo como una prueba de Dios, zarandeando Dios al hombre para separar el tamo del trigo. Así que podemos ver claramente que las pruebas por las cuales estaba pasando esta iglesia en el siglo primero, pues también continuó durante el siglo segundo, en tiempos de Policarpo. Y bueno, esto nos permite concluir con esta parte, con el punto 4. También les dice que no deben de temer a la tribulación y tendréis tribulación por 10 días. Aparentemente ellos iban a ser encarcelados por un periodo específico de tiempo. Tendréis tribulación por 10 días. De acuerdo con Jesús, la persecución que vendría a los cristianos de Esmirna sería de parte del diablo, pero el tiempo de dicha tribulación estaba medido y limitado por Dios. Seguramente el diablo quería encarcelarlos por un tiempo mayor, pero Dios limitó la tribulación a 10 días. La brevedad de la persecución es evidentemente la base del consuelo. El plazo de la prueba será corto, la duración de su gozo será eterno en comparación o en contraste. Así que si vemos el uso de 10 días por un tiempo breve, bueno, 10 es el número de los poderes mundiales hostiles a la iglesia. Esto puede ejemplificarse con los 10 cuernos de la bestia que nos habla Apocalipsis 13:1. Bueno, esto nos permite continuar con el punto 4, la promesa al vencedor. Y en el primer inciso, bueno, pues ahora tenemos el desafío del Señor en primer lugar a mantenerse fieles, sé fiel hasta la muerte. Lo que Jesús le dice a esta iglesia es importante, pero lo que no le dice es aún más importante. Jesús no tiene ni una palabra de reprensión o corrección para los cristianos en Esmirna. Todo lo que él tiene es la promesa de una corona y el ánimo a que sean fieles hasta la muerte, como pudimos ver el ejemplo, no solamente de Policarpo. Ese mismo día habían asesinado a 10 cristianos más, pero unos días antes vamos a ver cómo en la historia que vamos a relatar de él hubo más personas que pagaron el precio por su fe. Y también el desafío del Señor a los cristianos de Esmirna es a mantener la esperanza. Yo te daré la corona de la vida. La corona de la vida es la corona del vencedor que se concedía en los Juegos Atléticos anuales. Esmirna era una participante clave en los Juegos y así que esta promesa sería especialmente significativa para los creyentes que allí vivían. El Señor reforzó la promesa dada por Santiago 1:12, que dice: bienaventurado el varón que soporta la tentación, porque cuando haya resistido la prueba, recibirá la corona de vida que Dios ha prometido a los que le aman. El Señor les aseguró o le asegura a su pueblo que no debían temer nada, debido a que habían confiado en Él. Eran vencedores en la carrera de la fe, como lo describe Hebreos en el capítulo 2, que dice así: por tanto es necesario que con más diligencia atendamos a las cosas que hemos oído, no sea que nos deslicemos. Y el versículo 12 nos dice: anunciaré a mis hermanos tu nombre en medio de la congregación, te alabaré. Qué maravilloso, de tal forma que como vencedores no tenían nada que temer, incluso si morían como mártires serían escoltados a la gloria, llevando coronas. Nunca tendrían que enfrentar el horroroso juicio de la segunda muerte, que es el lago de fuego, que les espera a todos los incrédulos, como lo veremos en el capítulo 20 de Apocalipsis, en lo que es el juicio final. De tal manera que los cristianos nunca tendrán que enfrentar el horroroso juicio en el lago de fuego. Y hay dos palabras diferentes para el vocablo corona en el antiguo lenguaje griego. Una describe al tipo de corona que un rey usaría, es decir, una corona propia de la realeza. El otro vocablo para referirse a corona es Estefanos. El utilizado aquí en Apocalipsis se refiere a un trofeo dado al atleta ganador. Jesús mira a los cristianos de Esmirna y les dice: ustedes son mis ganadores, se merecen un trofeo. Y este vocablo, Estefanos, era también utilizado en el contexto de los matrimonios y las celebraciones especiales. La imagen es la de Jesús y su desposada, cada cual utilizando su corona. La promesa de una corona sería especialmente significativa para los cristianos de Esmirna.
La ciudad de Esmirna tenía una corona de hermosos edificios sobre el monte Pagos, y en Esmirna los adoradores de los dioses paganos utilizaban coronas. En esa cultura los buenos ciudadanos y los atletas victoriosos recibían coronas. Bueno, Jesús prometió una corona especial, la corona de vida. Un atleta campeón recibe una corona de hojas, la cual se marchitaría pronto y se secaría. Pero los campeones de Jesús recibirían la corona de la vida. Una corona sin cuidado se destruye. Las coronas de los reyes son cuidadas con esmero y a menudo hacen que les duela la cabeza. No es así con esta corona, cuyas alegrías después son sin medida o sin mezcla. La corona es la guirnalda, emblema del vencedor o de uno que se regocija o de fiesta, de tal forma que pues es motivo de gratitud y alabanza al Señor, porque nos espera también a nosotros la corona de la vida, y bueno, el Señor nos anima a que permanezcamos fieles. Y esto nos permite continuar con el inciso B, el llamado del Señor. Prácticamente ya estamos terminando, y en primer lugar es a escuchar al Espíritu. El que tiene oído, oiga lo que el Espíritu dice a las iglesias. A pesar de que el Espíritu tiene algo que decirnos a través de cada una de las iglesias, esta carta para los cristianos de Esmirna puede aplicar en menor medida a los cristianos modernos de Occidente. Nosotros simplemente no nos enfrentamos al mismo tipo de persecución que experimentaban los cristianos de Esmirna. No es nada comparable. Ya mencionamos, Policarpo fue un ejemplo sorprendente de la persecución y valentía de los cristianos primitivos, y aquí les relato la historia, el martirio de Policarpo. El año después de que Policarpo regresó de Roma, una gran persecución cayó sobre los cristianos de Esmirna. Su congregación lo instó a que dejara la ciudad hasta que el peligro pasara. Entonces, creyendo que Dios quería que él estuviera cerca unos años más, Policarpo dejó la ciudad y se escondió en una granja que le pertenecía a unos amigos cristianos. Un día en la granja, mientras oraba en su cuarto, tuvo una visión en la que su almohada estaba rodeada de fuego. Él supo lo que Dios le indicó y les dijo tranquilamente a sus compañeros: veo que debo de ser quemado en la estaca. Mientras tanto, el jefe de policía emitía una orden de arresto y capturaron a uno de los siervos de Policarpo y lo torturaron hasta que les dijo en dónde estaba su amo. En la tarde, el jefe de policía y una banda de soldados llegaron a la antigua granja, y cuando los soldados lo encontraron se avergonzaron al ver que fueron a arrestar a un hombre tan viejo y frágil, pero lo pusieron en un asno y lo encaminaron de regreso a la ciudad de Esmirna. Y de camino a la ciudad, el jefe de policía y otros oficiales del gobierno trataron de persuadir a Policarpo para que ofreciera una pizca de incienso ante una estatua de César y que simplemente dijera que él era el Señor. Eso era todo lo que tenía que hacer y sería liberado. Le suplicaron que lo hiciera para que así escapara de las terribles penas que tendría que sufrir. En primer lugar, Policarpo se mostró silencioso, pero luego le respondió firmemente que no. Ahora el jefe de policía estaba enojado, fastidiado con el anciano, y lo empujó de su carruaje hacia el piso. Y bueno, Policarpo, golpeado pero resuelto, se levantó y caminó hacia la arena donde lo estaban esperando. Los horribles juegos en la arena ya habían comenzado en serio. Una gran multitud sedienta de sangre se había juntado para ver a los cristianos ser torturados y asesinados. Ahí en las gradas clamaban: fuera los ateos que no adoran a nuestros dioses. Para ellos los cristianos eran ateos porque no reconocían a los dioses tradicionales de Roma y Grecia. Y finalmente, bueno, la multitud empezó a repetir: saquen a Policarpo, saquen a Policarpo. Cuando Policarpo trajo su cuerpo cansado a la arena, él y otros cristianos escucharon una voz del cielo que les dijo: sé fuerte, Policarpo. Mientras él estaba delante del procónsul, intentaron de nuevo que renunciara a Jesús. El procónsul le dijo a Policarpo que estuviera de acuerdo con la multitud y que gritara: ¡fuera los ateos! Bueno, Policarpo miró fijamente a la multitud sedienta de sangre, saludó con su mano y dijo: ¡fuera esos ateos! El procónsul insistió diciendo: haz juramento e insulta a Cristo y yo te liberaré. Policarpo contestó: por 86 años he servido a Jesús. ¿Cómo he de atreverme a maldecir a mi rey? El procónsul finalmente se dio por vencido y anunció a la multitud el crimen del acusado.
Policarpo ha confesado que él es un cristiano. La multitud gritó: dejen salir a los leones, dejen salir a los leones. Pero los animales ya habían sido guardados. Entonces la multitud demandó que Policarpo fuera quemado. El anciano recordó el sueño en el que su almohada se quemaba y obtuvo coraje y fortaleza en Dios, y les dijo a sus ejecutores: está bien, yo no le temo al fuego que quema por una temporada y que después de un rato es apagado. ¿Por qué tardan? Vamos, hagan su voluntad. Ellos acomodaron una gran pila de madera y prepararon un palo en el centro. Mientras ataban a Policarpo en el palo, él oró: Señor, te doy gracias porque has pensado que soy digno de este día y de esta hora, que yo pueda recibir una porción de entre el número de los mártires. Después de que oró y dio gracias a Dios, ellos encendieron la madera. Una gran pared de flama se levantó hacia el cielo, pero nunca tocó a Policarpo. Dios había puesto un cerco de protección entre él y el fuego. ¿Se acuerdan los amigos de Daniel que calentaron 7 veces el horno y el fuego no les hizo nada porque su Señor estaba ahí? Bueno, pues algo parecido sucedió aquí. Y al ver que no ardía, el ejecutor, en una furiosa rabia, apuñaló al anciano Policarpo con una lanza. Inmediatamente ríos de sangre chorrearon de su cuerpo y al parecer extinguieron el fuego. Y cuando esto sucedió, los testigos dicen que vieron a una paloma ascender de entre el humo hacia el cielo. Y en ese mismo momento, un líder de la iglesia en Roma llamado Ireneo dijo que escuchó a Dios que le dijo: Policarpo está muerto. Dios llamó a su siervo a casa. Y bueno, el llamado del Señor en segundo lugar es a los vencedores. El que venciere no sufrirá daño de la segunda muerte. El que venciere, esta es una promesa para los vencedores, y esta promesa es para aquellos que vencen el peligro de la persecución y la presencia de la persecución. Podemos decir que hemos vencido por nuestra cercana asociación con Jesús, quien es el vencedor por excelencia. Como Jesús dijo: en el mundo tendréis aflicción, pero confiad, yo he vencido al mundo. Juan 16:33. Bueno, la promesa para ellos, bueno, pues no sufrirá daño de la segunda muerte. Aquellos que vencen en Jesús nunca sufrirán daño de la segunda muerte. La segunda muerte es el infierno, el lago de fuego, como lo describe Apocalipsis 20:14, y la muerte y el Hades fueron lanzados al lago de fuego. Esta es la muerte segunda. Y Apocalipsis 21:8 dice: pero los cobardes e incrédulos, los abominables y homicidas, los fornicarios y hechiceros, los idólatras y todos los mentirosos tendrán su parte en el lago que arde con fuego y azufre, que es la muerte segunda. A pesar de que Satanás ha amenazado y atacado sus vidas, Jesús promete a sus vencedores que la muerte es conquistada por ellos. La segunda muerte era una expresión judía de los rabinos para referirse a la total extinción de lo absolutamente malo. Todos los hombres mueren, pero no todos son exterminados con la muerte. Es algo terrible ser exterminado con la muerte. Así que la muerte segunda, el lago de fuego, es la muerte en vida de los perdidos, como contrastada con la vida en muerte de los salvos. La frase la segunda muerte es peculiar en Apocalipsis y nos preguntamos, bueno, ¿qué importa esta primera muerte que tarde o temprano debe tocarnos a todos si nos escapamos de la segunda muerte? Parece que los que mueren aquella muerte sufrirán daño, dolor por ella, pero si fuese la aniquilación y así la terminación de los tormentos, bueno, pues no sería daño alguno, sino más bien beneficio para ellos. Pero los tormentos vivientes son la muerte segunda. Y así concluimos, ¿verdad?, con este estudio de la iglesia de Esmirna, diciendo que el desafío se expresa en forma a la vez positiva y negativa. Los que eran fieles, bueno, demostrarían su fe viva y verdadera y recibirían la corona de la vida, o sea, la vida eterna. Así como fue para los cristianos de la iglesia de Esmirna, debe ser para nosotros en este siglo XXI. Debemos de permanecer fieles al Señor, fieles a su palabra. Los que vencen son los creyentes genuinos, los que han nacido verdaderamente del Espíritu, porque hay una parte, ¿verdad?, de la iglesia, podríamos llamarle nominal, que sí han creído. Si les preguntan, ¿crees en Dios?, dicen que sí.
Y les preguntas, dice, ¿crees en Jesús? Sí, pero no han nacido de nuevo, no han experimentado un encuentro personal con Jesucristo, el Hijo de Dios, que es lo que Él quiere, que todos procedan a arrepentimiento, que conozcan al único Dios verdadero y a Jesucristo a quien Él ha enviado. Bueno, pues estos verdaderos cristianos escaparán de la segunda muerte, que es la muerte espiritual y eterna, reservada para quienes no conocen a Cristo, como ya leímos en Apocalipsis 20, 14 y 21, 8. Además de amar a Dios, Cristo llama a su iglesia a ser constante, valiente y fiel en medio de un mundo que la rechaza. La calumnia, se burla de ella, que la trata con injusticia y que persigue a los hijos de Dios. Bueno, algún día tendrán su paga, ¿verdad? La paga del pecado es la muerte, mas la dádiva de Dios es vida eterna en Cristo Jesús, Señor nuestro. Así que cuesta ser un creyente dedicado, especialmente en algunos lugares más que en otros. Conforme las presiones de los tiempos del fin, bueno, pues aumentará la persecución, también aumentará el martirio y el pueblo de Dios, bueno, debe estar listo para enfrentar esto que viene, de tal forma que el apóstol Pedro ahí en la primera carta, en el capítulo 4, el verso 12 al 16, nos dice lo siguiente: amados, no os sorprendáis del fuego de prueba que os ha sobrevenido, como si alguna cosa extraña os aconteciese, sino gozaos por cuanto sois participantes de los padecimientos de Cristo, para que también en la revelación de su gloria os gocéis con gran alegría. Si sois vituperados por el nombre de Cristo, sois bienaventurados, porque el glorioso Espíritu de Dios reposa sobre vosotros. Ciertamente de parte de ellos Él es blasfemado, pero por vosotros es glorificado. Así que ninguno de ustedes padezca como homicida o ladrón o malhechor o por entrometerse en lo ajeno, pero si alguno padece como cristiano, no se avergüence, sino glorifique a Dios por ello. El mundo tal vez nos llame cristianos pobres, pero a la vista de Dios somos ricos. Los creyentes verdaderos en Esmirna vivían para los valores eternos que nunca cambiarían. Así debemos vivir nosotros en este siglo XXI. Riquezas que nunca les serían quitadas, a nosotros tampoco se nos serán quitadas. Y bueno, esta porción de la Escritura es muy importante que la grabemos en nuestra mente y corazón. Como pobres, más enriqueciendo mucho. Quizá no tengamos recursos, no seamos poderosos, gente que tiene dinero, pero saben, tenemos un mensaje que es lo más valioso que nos ha dejado el Señor. Como decía el apóstol Pablo, porque no me avergüenzo del Evangelio, porque es poder de Dios para salvación. Bueno, ahí consiste, ¿verdad?, nuestra gran riqueza que podemos compartir con las personas del mundo. Y bueno, finalmente la fidelidad de Esmirna fue recompensada con no haberle sido quitado su candelero de su lugar, como se le permitió. El cristianismo no fue del todo desarraigado, por tanto es llamado por los turcos la incrédula Esmirna. Lo último que investigué fue que hay en la actualidad hay 14 iglesias evangélicas. No sé si ya haya más, pero bueno, el dato que leí es que la iglesia en Esmirna siempre ha dado testimonio, y ustedes podrán mirar en algunas fotografías como en la actualidad Esmirna es un lugar precioso, muy rico, con una prosperidad tremenda. Así que a esa iglesia que el mundo consideraba pobre, bueno, pues Dios la ha hecho rica. Hemos concluido, y este es un llamado para los hijos de Dios para mantenernos fieles, y vamos también a pedirle a todos aquellos que en algún momento verán el video que vengan a Cristo, que conozcan a Cristo, que se arrepientan de sus pecados, que crean en Él, pues Él ya pagó, ya murió en una cruz por nuestros pecados, ya resucitó entre los muertos, ya ascendió a los cielos y ya viene otra vez y está por venir, y ahora está más cerca que cuando creímos. Si el apóstol Pablo decía en el siglo I, hablando acerca de la venida de Cristo, ahí en el capítulo 4 de Primera de Tesalonicenses, nos dice lo siguiente, hablando acerca de la venida del Señor: tampoco queremos, hermanos, que ignoréis acerca de los que duermen, para que no se entristezcan como los otros que no tienen esperanza. Porque si creemos que Jesús murió y resucitó, así también traerá Dios con Jesús a los que durmieron en Él. Por lo cual os decimos esto en palabra del Señor, que nosotros que vivimos, que habremos quedado hasta la venida del Señor, no precederemos a los que durmieron. Porque el Señor mismo, con voz de mando, con voz de arcángel y con trompeta de Dios,
descenderá del cielo y los muertos en Cristo resucitarán primero. Luego nosotros los que vivimos, los que hayamos quedado, seremos arrebatados juntamente con ellos en las nubes para recibir al Señor en el aire y así estaremos siempre con el Señor. Por tanto, alentaos los unos a los otros con estas palabras. Señor, te damos gracias. Gracias por tu palabra poderosa, llena de esperanza. Señor, ayúdanos a continuar adelante, firmes en la fe, gozosos en la esperanza, sufridos en la tribulación, constantes en la oración, y que podamos vivir para la gloria de tu nombre, en el nombre de Jesús. Amén.